Nosotros vamos a conversar con una persona que sí puede edificarnos sobre este lenguaje de la epidemiología y el comportamiento de la enfermedad. Por eso hemos hecho contacto con el doctor Eddie Ten, que es epidemiólogo con PhD en salud global. Lo tenemos aquí rumbo de la tarde, doctor. Un placer tenerle y que nos ayude en este momento a interpretar toda esta situación. Buenas tardes. Sí, saludos, buenas tardes. Bien, ya estamos en un momento en que el gobierno ha sustentado ya casos de transmisión comunitaria. Entendíamos que hace un tiempo ya que estábamos en esta fase, aunque no podíamos decirlo a ciencia cierta porque no teníamos los casos confirmados como ya se han presentado en el día de hoy. Pero sí, básicamente lo que está pasando ahora es que según las definiciones que hay de las epidemias por fase, nosotros estamos pasando posiblemente ya la fase 4. Por un A lado, la fase que es 4. sí que es ya cuando hay casos comunitarios y entonces necesariamente tienen que hacerse medidas más estrictas de mitigación. Restringir un poco más lo que es la parte de movilización de la población, que de por sí, hay que decirlo, se ha comportado de una manera, vamos a decirlo así, muy diligente y ha acatado en cierta forma lo que ha sido las directrices que ha hecho el gobierno y es digno de felicitarse. Creo que la gran mayoría de la población se ha quedado aislada. Es hasta ahora lo único que tenemos para poder contener el virus de una manera a nivel poblacional y esperamos que este aislamiento no tenga que llegar a lo que es la supresión, que fue lo que pasó en China, que tuvieron que aislar 50 millones de personas prácticamente sin salir nadie de sus casas, prácticamente todo un comercio paralizado. Entendemos que si todos hacemos lo que tenemos que hacer durante este periodo que se ha llamado aislamiento, podemos extender lo que es la fase de supresión, que no quisiéramos llegar ahí. Entendemos que son unas medidas económicas y psicológicas muy fuertes, pero eso va a depender mucho de cómo se maneje la población y por eso hay que seguir motivando a la población a que se quede en su casa durante este periodo de tiempo que se ha dado como aislamiento nacional. Doctor, Bien, en doctor. medio de Doctor, la situación que ya estamos viviendo, vale decir que ya el virus tiene transmisión comunitaria, no es importado, uno echa de menos algunos procedimientos que se han usado en otros países, por ejemplo las pruebas rápidas para el diagnóstico, que aquí parece que no se han empleado y que el diagnóstico todavía a partir de la aplicación de las pruebas sigue teniendo como una administración bastante estricta y uno a veces duda, por cierto, de los datos que dan en virtud de que si aplicaran pruebas rápidas a toda la población que está ya dando positivos o que tienen síntomas, tal vez la situación fuera otra. Eso es correcto. Lo que usted acaba de decir es correcto. O sea, para uno poder saber cómo se va a manejar durante las próximas semanas, tiene que haber un número de pruebas disponibles, pruebas rápidas, como usted le llama, que es correcto, que es una prueba que mide anticuerpos. Yo me voy a ir más lejos, quizás lo voy a dar como primicia en su programa, y es que hemos estado haciendo modelos matemáticos y precisamente estamos en el momento en que si se hace las medidas necesarias de, por ejemplo, liberar pruebas para que haya acceso a una gran parte de la población, pudiéramos revertir un curso que dependiendo de lo que hagamos puede ser eh, como otros países que lo han visto ya en Europa, Italia, por ejemplo, que no quisiéramos que pasara eso, o pudiéramos revertir o podemos tener un comportamiento como el de Corea del Sur, que es un comportamiento mucho mejor en términos de que ha habido menos casos confirmados positivos y mucho menos mortalidad. Nosotros estamos en ese momento. ¿Y eso qué significa? Que de lo que nosotros hagamos ahora mismo, 3 semanas casi
un poco más de estamos en el periodo de ya de 21 días, de quizás de haberse diagnosticado el primer caso. Nosotros tenemos que hacer las medidas de contingencia y liberar pruebas rápidas, que no es más que pruebas que miren anticuerpos en la población. Y eso significa que la persona tiene que estar sintomática para saber si es positiva o no. Es decir, que no va a estar en un periodo de incubación, sino que va a tener el rango entre 3 a 7 días con los síntomas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo puedo determinar en esos centros de salud, esas personas que vayan con síntomas de gripe, quisiera confirmarlo, puedo confirmar con esas pruebas y así saber si mis casos están aumentando, los casos positivos, o si no están aumentando. De estar aumentando los casos positivos, entonces muy probablemente tengamos que extender un poco más este periodo de aislamiento. Si no están aumentando, entonces podríamos tomar la decisión de cerrar el aislamiento, volver de nuevo hacia lo que era la parte de la sociedad, a trabajar, a interactuar, a sabiendas de que siempre se tiene que seguir monitoreando, porque si vuelve a aumentar, posiblemente tengamos que tomar medidas como esta en un futuro. Doctor. Bien, doctor. Yo quiero, Fafa. perdón, déjame preguntar. Mire, yo comparto su juicio de que estamos en el tiempo en que hay que hacer un esfuerzo por agilizar los estudios y la ubicación de la gente, que hay que masificar la posibilidad de que puedan hacerse la prueba. Yo estoy viviendo una experiencia concreta. Así que hay una pérdida de la... Hay problemas, falla el conexión de factor. Fafa. Mi hija más pequeña. Hay una pérdida de conexión, Argenis, con Fafa. No espero, No sé si lo puede entrar completar el cuadro. Que mi hija más Domingo, pequeña adelante. le dieron una autorización, un médico, para que le hicieran un estudio, un análisis, a ver si los síntomas que tenían corresponden con eso. A los 5 días de reportar eso, yo he tenido que apelar a mis relaciones personales para que lograr que hoy vinieran aquí a hacer esa verificación, y entonces voy a tener que mantenerla también cerrada hasta que me dé el resultado. Eso lo proyecta en el seno del pueblo que tiene menos recursos, menos posibilidades, el que se cuida menor y se da cuenta que el ambiente para que esto se ensanche está ahí, y que el desafío mayor para el gobierno y para el pueblo es organizar una masiva oferta de análisis y rapidez para dar los resultados. Sí, doctor, sí, mire, parece que hubo problema con la comunicación con Fafa, pero yo quisiera retomarlo con esta pregunta. 3 preguntas, pero en principio esta. ¿Qué se espera en la fase 4 que usted indicó que ya vamos a entrar en ella? Ahora, un número mayor de pruebas que se hagan dentro de lo que se llama la comunidad, un aumento de la vigilancia centinela. Entiendo que eso que está diciendo, por ejemplo, el señor Fafa Taveras, es muy importante. O sea, usted tiene que mejorar la calidad del diagnóstico en términos de accesibilidad. Usted tiene que tener más acceso a la prueba, no solamente acceso a que usted se vaya a hacer la prueba, sino al costo de esa prueba. Las pruebas de anticuerpos, como son rápidas, en 15 minutos usted la va a tener, no va a tener que esperar aún más, aunque tenemos que aclarar que si usted sale positivo a una prueba de anticuerpos, debe ser confirmada por una prueba de antígenos, que es la que se está haciendo ahora, que es la que llamamos PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa que le está haciendo el gobierno y 2 laboratorios privados. Nosotros entendemos que eso tiene que mejorar obligatoriamente, porque hay muchas presiones internacionales para que eso ocurra. Y además el gobierno tiene que darle respuesta a una población que ahora mismo se ha comportado a unos niveles de, vamos a decirlo así, de elegancia y de educación, que eso de alguna manera está buscando una retribución de garantizar insumos. El gran problema de nosotros que tenemos ahora es cómo vamos a organizar la logística de mantener la gente en su casa por estos días que nos quedan de aislamiento. Y eso tiene que ser una logística que el gobierno tiene que garantizar en términos de insumos alimenticios, en términos de insumos de salud
y por qué no hasta de referimiento de casos, lo más complicado, a centros de salud para que puedan ser atendidos como debe ser atendido una persona que tiene complicaciones por esta enfermedad. Usted me está diciendo, Doctor, doctor, finalmente, ¿en qué punto? Porque yo he seguido toda la descripción que usted ha hecho. Entonces, nosotros tenemos que esperar esta semana y la próxima que tanto en propagación como en la posibilidad de fallecimiento, ¿qué esperamos para entenderlo de manera clara? ¿Qué esperamos, perdón? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para la semana y la semana entrante? No, De podríamos ese comportamiento que esperar, describe. sí, dependiendo de las medidas que se tomen y de cómo se mantenga la población con estas medidas, debemos esperar un aumento en un número de casos. Eso es de esperarse. Es una enfermedad que, por suerte, tenemos el 80% de ella, 8 de cada 10 cursan con síntomas leves, pero se tiene que esperar un aumento de casos en la población, ya que vamos a entrar a la comunidad y ahí se van a conocer más casos. Inmediatamente esos casos comiencen a disminuir, entonces hay que tomar medidas para ver si continuamos por un tiempo más con los aislamientos o cerramos los aislamientos y volvemos otra vez para ver qué pasa, si se queda como una parte endémica en la población o desaparece por un tiempo en nuestra población. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor Pérez, epidemiólogo, un PhD en salud global. Cuando hablamos de salud global, doctor, a ese nivel de un PhD, ¿de qué estamos hablando? Un doctorado en salud global significa que una persona tiene entrenamiento para conocer las interconexiones que hay entre los diferentes países y es capaz de evaluar brotes y epidemias posiblemente mucho antes de que puedan ocurrir en los países donde esa persona se encuentra. Es un doctorado que hicimos en la Universidad de Miami hace ya unos años y nada, estamos siempre a sus órdenes para cualquier cosa que me necesite. Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya sacado este momento para conversar con el país y desde esta emisora y con todos nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Muy complacida de sus opiniones. Hacemos una pausa y regresamos a segundos.